La Biblia nos habla de un conflicto que se acerca a este planeta. Pero la pregunta que debemos hacernos, ¿debemos tener miedo de este conflicto? Sobre este tema y otros estaremos hablando aquí en la Escuela Sabática Práctica. Saludos a toda nuestra audiencia que se conecta semana tras semana con nuestras plataformas de Esperanza TV para escuchar la Escuela Sabática Práctica. Es un gusto poder estar con ustedes una semana más a través de estas distintas plataformas. Recuerda que puedes darle like, puedes seguirnos, puedes compartir este contenido para que puedas bendecir a otras personas con lo que aquí se presenta. Mi nombre es Abdiel del Toro y estoy feliz de poder llegar hasta tus hogares, llegar hasta tus devices, hasta donde tú estás para compartir un poco de la palabra de Dios y de esta lección tan interesante que estamos estudiando este trimestre. Me acompaña aquí el pastor y amigo Oscar Tavera y Rolando Morgado. ¿Cómo se encuentran en este día? Yo estoy de buen ánimo, contento. Es una buena semana donde he recibido las bendiciones de Dios, su gracia, y listo para compartir la palabra de Dios. Una semana más aquí estudiando la Escuela Sabática. Así mismo, una semana más aquí compartiendo de la palabra de Dios, escuchando las bendiciones que Dios tiene para nosotros y disfrutándolo con ustedes. Qué bueno, gracias a todas las personas que se conectan con nosotros aquí en los Estados Unidos y personas que se conectan en otros países. Saludamos a todos esos que están allá en México, en Guatemala, en Colombia, en Argentina, en República Dominicana. A todos los saludamos y agradecemos su apoyo y respaldo a Esperanza TV. ¿Qué le parece si oramos y así comenzamos nuestro estudio para esta semana? Rolando, ¿pudieras orar por nosotros? Por supuesto. Oramos. Querido Dios, gracias por una nueva oportunidad, una nueva semana que nos das para compartir de tu palabra, estudiar, y pedimos tu presencia y pedimos que nos guíes y que podamos sentir la seguridad de tu voz hablando y guiándonos en cada momento. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, esta semana estamos estudiando la lección número 11, ya vamos a la lección 11, ya estamos casi terminando el trimestre. Así es. Y la lección de esta semana lleva como título El conflicto inminente. Y hay un texto clave, que es el texto principal que comienza la lección, que se encuentra en el libro de Juan capítulo 17, verso 17. Juan capítulo 17, verso 17, y dice de la siguiente manera: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y es bien interesante porque Juan 17 es la oración de intercesión de Jesús, no solamente por sus discípulos antes de él ir a la cruz, pero también por todos sus hijos a través de las edades. Juan 17, Jesús no solamente ora por los discípulos, sino que ora por los que han de creer en mí a través de la palabra de ellos. Y eso lo hace extensivo, esa oración y esa intercesión de Jesús allí, previo a entregar su vida en la cruz del Calvario. Y lo interesante es que Jesús, sabiendo lo que ellos iban a tener que enfrentar en el momento, pero también a través de las edades, Jesús ora y dice: Señor, Padre, ellos necesitan estar santificados en tu verdad, en tu palabra. Tu palabra tiene que ser importante. Y yo creo que a través de este trimestre, esta lección, hemos hablado y hemos recalcado una y otra vez el valor de la palabra, de la escritura, y también cómo ha sido atacada a través de las edades y ha intentado ser sacudida, echada a un lado, pero cómo la palabra permanece. Y los que permanecen en la palabra también, valga la redundancia, van a permanecer. Amén. Pero Así es. la lección de esta semana, y aquí es donde entra la conversación, nos habla de un conflicto inminente y nos habla de que previo a la segunda venida de Jesús, previo a la segunda venida de Jesús, las tensiones van a aumentar en el mundo drásticamente. Y se acerca, antes de que Jesús llegue, se va a acercar ese conflicto que va a polarizar el mundo. Va a polarizar el mundo. Eso es lo que la Biblia nos dice. Los que queden de parte de Dios y los que no queden dentro, los que no acepten la invitación del Señor a ser parte de su pueblo. Oscar, ¿cómo este conflicto se va a ir confeccionando previo a la segunda venida de Jesús? Bueno, toda esta lección ha estado hablando del gran conflicto y encontramos en la Biblia un conflicto entre el bien y el mal.
No hay que convencer a nadie de ese conflicto. Es un conflicto cósmico, pero al mismo tiempo es un conflicto en la vida de cada uno de nosotros. Esa batalla ha estado viva y existe. Y existe. Y no hay que convencer a nadie de que existe. Usted mismo como persona, yo como persona sé que en mí hay una batalla entre lo bueno y lo malo. Y en mi propia naturaleza. Esa batalla se hace más grande, cada vez más grande, cuando la miramos de una manera más amplia. Y tendrá un desenlace final previo a la segunda venida. Tendrá un desenlace. Ese gran conflicto ha tenido en la historia muchos clímax, pero el gran clímax está por llegar. Es inminente, se acerca. Y cuando usted revisa Apocalipsis, especialmente capítulo 12 y capítulo 13 de Apocalipsis, entonces, aunque tal vez no podamos detallar ortodoxamente cada elemento de esas profecías, pero allí queda claro del conflicto entre el bien y el mal. Una batalla entre el dragón y el cordero. Una batalla entre los que siguen a Jesús o siguen a Dios y los que siguen al dragón, donde están luchando por el dominio y por la adoración. Rolando, esto finalmente se va a decidir con una decisión de fe y decidir a quién adoramos. Exactamente. El pastor comentaba algo y para mí me llama mucho la atención que los cristianos de todas las generaciones han tenido un momento de persecución, un momento de decisión en sus vidas. De conflicto. De conflicto. Y aquí esta porción bíblica que tú nos regalaste en esta mañana, Jesús estaba orando porque él sabía que en cada generación, en cada momento de la historia íbamos a ver y enfrentar una crisis, ¿verdad? Y vamos a tener un conflicto. Y no importa en qué momento de la historia nosotros podamos estar viviendo, siempre va a haber un conflicto que vamos a tener. Y debemos prepararnos, no importa si vamos a estar en ese conflicto final o vamos a estar en un conflicto previo, pero vamos a vivir en un conflicto. Y la realidad es que hoy, en esta semana, estamos estudiando específicamente para la generación que esté en ese momento final, debe prepararse, debe estar lista para su relación y su encuentro con Dios sea lo suficientemente fuerte, suficientemente lindo para estar listos para ese momento. Y es bien interesante porque la Escritura nos alerta y el propósito de la profecía y de la revelación aquí en el libro de Apocalipsis es que el pueblo de Dios que tenga que vivir en ese momento pueda entender y pueda saber anticipadamente de que eso va a ocurrir. Que ese gran conflicto final, ese desenlace final que va a ocurrir no los tome por sorpresa, sino que ellos entiendan que eso va a pasar. Y lo interesante de esto es que, como hablábamos, el mundo se va a polarizar. Los que van a tener el sello de Dios y los que van a tener la marca de la bestia o el sello de la bestia, que es simple y sencillamente una referencia, una alusión específicamente a aquellos que no decidan de aceptar la invitación de ser parte del pueblo de Dios. Porque al fin del día vas a tener que tomar una decisión. O sigues al Señor o no. Como Jesús dijo, o es conmigo o es contra mí. O es contra mí. Y eso es lo que va a ocurrir finalmente. Ese gran conflicto lo que vas a polarizar. Y es alrededor de una decisión de a quién vamos a adorar. ¿A quién voy a adorar? ¿A quién le voy a rendir culto? ¿A quién le rindo mis afectos, mi corazón, mi decisión? Si bien es cierto, estamos hablando para la generación que ha de vivir previo a la segunda venida de Cristo. Y por mucho tiempo hemos pensado que podemos ser nosotros. De hecho, la cristiandad devota siempre ha pensado que el Señor está cerca. Así mismo. Que viene en su generación. Que viene en su generación. Pablo pensaba que Jesús venía en sus días. Pablo lo pensaba, Pedro lo pensaba. Y es una obra del Espíritu Santo, yo entiendo. Y allí tenemos que mantener ese equilibrio en cuidado, yo no sé cuándo, pero al mismo tiempo tengo que estar listo, porque dice la parábola, no sé a la hora que viene mi Señor. Y como no sé a la hora que viene mi Señor, me mantengo haciendo lo que Él me mandó a hacer. Eso es lo interesante, y perdona la interrupción, que lo interesante, utilizando algunas ilustraciones de las parábolas que Jesús mismo mencionó, el hecho de nosotros no es estar tan preocupados a qué hora va a llegar el novio, sino que nuestras lámparas tengan aceite. Esa debe ser nuestro énfasis. Claro. Bueno, el problema humano siempre ha sido que está preocupado por el cuándo. Por la fecha. ¿No? Las 10 vírgenes que van allí a las bodas calculan que esto debe pasar en este tiempo y no llevan aceite de reserva. Porque
se metieron en un tema que no es el que le tocaba. Lo que le tocaba a ellas era ir listas para la fiesta y llevar suficiente aceite para iluminar el camino. Pero no, se centraron, no, él viene pronto. ¿Y quién te dijo que vengo pronto? Y así hay una lista de parábolas. Pero lo que quiero señalar es que si bien es cierto, se está hablando de una generación que tiene que ver con el tiempo que va a vivir antes de Cristo venir. Oye, yo quizás no viva previo a Cristo venir, pero ¿cuándo me voy a morir? Mi preparación y mi decisión de qué lado de la historia voy a estar, debo decidirlo ahora. Hoy yo debo decidir si estoy del lado de los que adoran a Dios o de los que adoran otros poderes u otras cosas. Es interesante, ajá. Esta frase que el pastor acaba de decir me llama mucho la atención, porque si yo dejo mi preparación espiritual para cuando yo vea que todas las cosas se están poniendo en línea para esa gran crisis final, realmente yo no voy a estar iluminando el camino a otras personas. Yo no voy a estar iluminando el camino para mi propia familia. Yo no voy a estar preparando mi día a día con Dios. Y Dios quiere que nuestra preparación sea constante con Él para que nosotros seamos bendecidos en ese camino. No bendecidos solamente en esa batalla final, sino que estemos preparados para cualquier batalla. Y si llegamos a estar presentes en esa batalla final, que también estemos preparados. Amén. Es interesante y justamente haciendo un poquito de hincapié ahora en esto que ustedes están mencionando, para beneficio de los amigos que están conectados con nosotros, que sabemos que el conflicto va a venir. El mundo se va a polarizar. Va a quedar los que siguen al Cordero y van a quedar los que no siguen al Cordero, que evidentemente van a terminar siguiendo al dragón. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Inclusive el libro de Apocalipsis nos habla de que va a haber un movimiento que se levanta y que se ha levantado a través de la historia y se va a volver a levantar una vez más al final, y ese movimiento va básicamente a guiar esa fuerza, esa rebelión y ese gobierno de lo que el enemigo está tratando de hacer en contra de los que han decidido seguir al Señor. Pero lo interesante de eso, y vamos a hablar de eso ahora, pero con relación a lo que usted está mencionando de la preparación para eso, para esa crisis, yo creo que es importante destacar que esa preparación es espiritual. Exacto. Y es una preparación, y es una preparación relacional. Es a través de mi experiencia con Dios, de cómo mi fe crece y madura y cómo yo desarrollo esa experiencia constante, ese caminar con Dios. Es espiritual, porque a veces algunas personas han pensado que la preparación para esa crisis final tiene que ser única y exclusivamente física. Exacto. Y hay que guardar latas de comida y hay que hacer esto y hay que hacer lo otro. Y no necesariamente esa es lo que la Biblia nos enseña, la preparación de la cual la Biblia nos habla. La Biblia nos habla de justamente una preparación que sea espiritual, porque eso es lo que nos va a mantener. Es nuestra fe la que nos va a mantener de pie en medio de ese conflicto. Así es, nuestra relación con Dios, nuestra conexión a Dios es lo que nos prepara para la crisis. Encontramos a los jóvenes hebreos cuando son desafiados a adorar una estatua que representa al rey, y ellos es el mismo conflicto otra vez. ¿A quién adoro? Ellos fueron desafiados a adorar. Ellos no habían hecho una preparación para lo que viniera físicamente, o me fui a la loma, o me fui al campo. Ellos hacían una preparación diaria al rendir su vida a Dios y al comprometerse a que su único Dios era su Dios, a adorarlo de corazón. Cuando vino la prueba, con una amenaza de muerte por delante, con el horno encendido frente de ellos, calentado 7 veces más, estaban listos para la prueba, porque su Dios era su Dios a quien adoraban de todo corazón. Y la decisión que tomaron no fue una decisión nueva, ni fue hecha por primera vez. Fue simple y sencillamente mantener la misma decisión de todos los días, de seguir y adorar al único Dios verdadero. Hacerla efectiva en ese momento. Hacerla efectiva en ese momento. Nosotros vamos a hacer una pausa musical. Este tema recién comienza, pero queremos invitarte a que te quedes ahí con nosotros para que podamos continuar esta conversación acerca de la lección número 11 aquí en la Escuela Sabática Práctica. Que toquen mis pies, tú me darás
tierra prometida. En ti encontré lo que tanto busqué, y nada ni nadie me separará de tu gracia, de tu amor, fiel Señor. Cantaré en medio de lo incierto, cantaré en medio de mi inseguridad. Sé que estás conmigo. Cantaré, aunque no pueda ver, yo cantaré, sabiendo que tú tienes siempre un plan. La tierra prometida, tú me llevarás. A veces olvido que has sido tú el que abre el camino y me guía a la tierra prometida. En ti tengo paz soberano, eres Dios, y mi corazón siempre recordará de tu gracia y tu amor, fiel Señor. Cantaré en medio de lo incierto, cantaré en medio de mi inseguridad. Sé que estás conmigo. Cantaré, aunque no pueda ver, yo cantaré, sabiendo que tú tienes siempre un plan. La tierra prometida, tú me llevarás. En ti cadenas se rompen, en ti las murallas caen, en ti el miedo desvanece. Sé bien en quién confío yo. En ti cadenas se rompen, en ti las murallas caen, en ti el miedo desvanece. Sé bien en quién confío yo. En ti cadenas se rompen, en ti las murallas caen, en ti el miedo desvanece. Recordaré tus bondades, Dios. Cantaré en medio de lo incierto, cantaré en medio de mi inseguridad. Sé que estás conmigo. Cantaré, aunque no pueda ver, yo cantaré.
Estamos de vuelta aquí en la lección de Escuela Sabática Práctica. Y estamos hablando de la lección número 11, titulada El conflicto inminente. Y estamos hablando de que la Biblia es clara y evidente de que va a haber una polarización. Una Así polarización. Y van a ver quienes tengan el sello de Dios y quienes tengan la marca de la bestia, como se le llama en el libro de Apocalipsis, haciendo esta distinción entre estos dos grupos que van a permanecer en el tiempo del fin. Es interesante porque la lección de Escuela Sabática también nos habla de que muchas personas han querido tal vez o piensan o han querido conectar el elemento de estas nuevas tecnologías de chips que se utilizan como evidencia de que esta es la marca de la bestia. Pero la pregunta sería, ¿tenemos evidencia bíblica para poder nosotros decir una declaración como esa? ¿Qué piensan ustedes? Definitivamente no tenemos una evidencia bíblica. Claro que no. No es algo que nosotros podamos asegurar y podamos basar tal vez una enseñanza bíblica en un pensamiento como esto, ¿verdad, Pastor? Claro. Y yo creo que a la misma vez el enemigo lo hace como una distracción para que nosotros nos entretengamos en las apariencias y en las cosas de las afueras y nos olvidemos de que la marca va a estar siempre en nuestro corazón, en nuestras decisiones diarias que tenemos que hacer, que son las que nos van a llevar a formar parte o de ese grupo especial de Dios o del grupo que va a estar siendo marcado por el enemigo. Bueno, los cristianos y mucha gente acostumbramos a especular. Y estos no son temas para especular. Desde que yo soy muchacho estoy escuchando que la marca va a ser así o que va a ser así. Recuerdo cuando surgieron las computadoras. Que una gran computadora en Europa, ahí está la marca. Cuando empezaron a darnos los primeros carnet computarizados. Que aquí está la marca, el código de barra. Y ahora es este biochip que se ha inventado, que no es más que para tener los datos de vida de una persona. Entonces especulamos. El problema cuando especulamos es que le dejamos al oyente inexperto falsas ideas en la cabeza, falso razonamiento. Yo no necesito que me pongan un chip ni un código encima para yo profesar al Dios que adoro. La adoración del cristiano no va a ser escondida, no va a ser disfrazada. Que no podrán comprar ni vender y que te van a revisar si tiene el chip o no lo tiene. No. Al Dios que yo adoro, lo adoro en público. Hace un ratito citamos a los jóvenes hebreos. Ellos no estaban escondiendo a quien adoraban. Ellos pudieron haberse camuflajeado en un rincón por allá y no adorar nada. Claro, ellos tampoco salieron a decir yo no adoro. Dice la historia que alguien fue que le dijo al rey, mira, aquellos tres que tú... Ellos no están adorando. Porque por un lado no podemos salir a provocar, pero por otro lado tampoco escondemos nuestra fe. Si yo no necesito que me pongan un cheat, que me pongan un código para yo entonces... para que me descubran a quién yo adoro. No, en ninguna manera. Y por lo menos en la mayoría de los países, algunas personas que pueden tener miedo al chip, la mala noticia es que todos tenemos un celular y con el celular es básicamente lo mismo del chip. Exactamente. Nos conocen muy bien. Yo pienso que lo importante de lo que ustedes están mencionando es el hecho de los énfasis, en donde nosotros ponemos el énfasis. Exacto. Por ejemplo, una de las cosas que estamos hablando y que menciona la lección de esta semana es que es evidente también, la Biblia nos habla de que el pueblo de Dios en este último y final desenlace ha de ser perseguido. Y va a haber persecución. Y la persecución no es algo nuevo. No es nuevo. La persecución no es nueva. El libro de Hechos nos habla de cómo los primeros cristianos fueron perseguidos en algunos lugares. Pedro fue encarcelado. ¿Cuántas veces fue encarcelado Pedro y Juan y los apóstoles y el apóstol Pablo por años por dar testimonio de su fe? Y a través de los primeros siglos esto ocurrió. Hablamos en esta lección lo que ocurrió en el oscurantismo, en la Edad Media, cómo la iglesia ha sido perseguida. Y la realidad es que para algunos que tal vez le cuesta pensar, hoy hay algunos países donde todavía se es perseguido por ejercer tu fe. Pero el énfasis realmente no debe estar, y la Biblia, y ustedes ayúdenme con esto a elaborar, no me parece que el propósito de establecer esta declaración y esta profecía de que aún serán perseguidos entre el pueblo de Dios es crear miedo o alarmismo, sino que es simple y sencillamente saber
pero tranquilo, porque nuestra fe está en el Salvador, que va a cuidar de nosotros hasta el último día. Gloria a Dios. El mensaje de Apocalipsis no es persecución. De hecho, el mensaje de Apocalipsis ni siquiera es dragón y bestias. El mensaje de Apocalipsis es el Cordero triunfante. Gloria a Dios. El Cordero que nos liberta, que sale al frente. Desde que usted abre Apocalipsis, aparece Jesús dándole esperanza a Juan. Él es el protagonista. El protagonista, el desterrado. Cuando luego usted mira el mensaje a las iglesias, Él es que se pasea en medio de su pueblo. Él es el que le habla a las iglesias. El que le habla. Cuando usted viene a la visión del trono, Apocalipsis 4 y 5, cuando Juan llora desesperado porque pareciera que la raza humana está huérfana, a Juan le dicen no llore. Hay un representante digno de la raza humana y es el Cordero. Lo encontramos en todas partes. Y en este conflicto, en este desenlace del conflicto, en este momento tan álgido de la historia para los cristianos, Cristo no va a estar de brazos cruzados. Él va a estar allí. Así que el énfasis no debe ser la persecución. El énfasis no debe ser si me van a matar o no me van a matar. El énfasis debe ser yo quiero conocer a Jesús ahora, ser su amigo ahora. Y eso me va a preparar para lo que viene, para lo que va a llegar. Yo creo que eso es clave, pastor, lo que usted acaba de decir, porque cuando nos enfatizamos mucho en ese aspecto de la persecución y la fidelidad que yo puedo mostrar, le estoy quitando al Cordero de Dios lo que Él hizo. ¿Me entiendes? Claro. Le estoy quitando a Dios lo que Él me está diciendo en su palabra. Hey, tranquilo, que yo tengo todo bajo control. Yo te estoy señalando esto simplemente para que tu confianza siga estando en mí. Es como que ponemos más peso en lo que nos va a tocar hacer a nosotros que en lo que Dios va a estar haciendo. Exactamente. Tremendo eso, entonces tremendo. tenemos que tener mucho cuidado porque entonces le estamos quitando lo que hablamos en unas lecciones atrás, la gloria a Dios. Y entonces la gloria la comenzamos a tener nosotros para nosotros. Hey, mira cómo yo pude resistir esta prueba o yo me tengo que preparar para yo poder resistir esta prueba de esta manera física o mental. No, es poner mi confianza en Dios porque Él la venció y Él es el que me hace vencedor a mí. Ese punto me emociona. Es un punto clave. Es poderoso. No debo asustarme por lo que yo pueda hacer. Ya. Debo confiar. Debo sentirme feliz por lo que Cristo hizo y lo que hará. Amén. Amén. Si pongo mi vista en lo que yo tendré que pasar y si yo podré o no podré hacerlo, entonces perfecto, estoy poniendo la confianza en mí. Las promesas del Señor seguirán vigentes en ese momento. Así y es. debajo de sus alas estaremos seguros. El Dios que ha cuidado a su pueblo a través de la historia lo va a cuidar también hasta el fin. Exacto. Y yo creo que esa es una de las más lindas promesas que nosotros podemos tener. Me parece que con esto que estamos hablando es pertinente hasta poder mencionar que el énfasis aquí en el libro de Apocalipsis particularmente es que nosotros debemos ser conscientes de este conflicto, de esta polarización, de este movimiento, de este poder que va a ser el instrumento para ir en contra de los hijos de Dios, del pueblo de Dios. Sin embargo, nuestra preparación no es para la persecución, sino es para encontrarnos con Jesús. La persecución va a estar en el camino, pero de esa también nos va a librar el Señor. Amén. De esa también nos va a librar el Señor. Y yo creo que es muy lindo, como Oscar mencionaba, ver al Cordero triunfante. Y aun cuando todo termine, el Cordero va a permanecer. El dragón no permanece. La batalla no la gana el dragón, ni la bestia, la gana el Cordero. Y los que siguen al Cordero por donde quiera que van a disfrutar de la recompensa eterna también. Oye, muy bueno eso. Hoy hay una persecución. ¿Ya? Mañana hay otra persecución. De hecho, iniciamos hablando de que siempre han habido persecuciones. Hay una persecución en mi vida hoy. Hay presión. Cristo lo dijo. Todo el que quiera vivir piamente en Cristo Jesús. Bueno, lo dijo el apóstol, pero el Señor dijo en una de las bienaventuranzas que bienaventurado soy cuando por mi causa os persigan y os vituperen. Y todo el que quiera vivir piamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Está establecido en la palabra. La persecución de hoy no necesariamente alguien que viene a matarme o a hacer algo, pero yo tengo un asedio del enemigo hoy. Exactamente. ¿De qué lado me pongo? Yo tengo una persecución hoy posiblemente en el círculo de mis amigos que me empujan a ciertas cosas. Yo puedo tener un rechazo en ciertos ambientes por mi fe. Una persecución de los biles que tenemos que pagar y la presión de que tengo que serle más fiel a ese trabajo que al poder de Dios. Perfecto. ¿De qué lado me pongo hoy?
Si ante la presión que tengo hoy, que no es tan agresiva, yo no me puedo poner del lado correcto, no podré hacerlo mañana. Pero debo saber que no es yo ponerme del lado, es el Señor que me va colocando cuando yo me rindo a Él, cuando lo busco, cuando me relaciono con Él, cuando hago comunión con Él. Las preocupaciones se van porque estoy en las manos de Él. Es la simpleza de la decisión de que se trata de ese acto de fe. Exacto. Esa decisión de fe. Y yo decido hoy por fe relacionarme con el Señor, aceptarlo en mi corazón, Amén. conocerlo a Él. Y en la medida que voy madurando en la fe y creciendo en Él, conociéndolo a Él, eso se va fortaleciendo en mí. Esa fe se va fortaleciendo, que aún cuando vengan las pruebas hoy, yo voy a permanecer decidiendo por poner a Dios en primer lugar. Y si mañana llegan todos estos grandes conflictos y nos toca a nosotros vivir esa etapa crucial y final de la historia, vamos a seguir tomando la misma decisión. Amén. Yo voy a poner a Dios primero, yo voy a poner mi fe en Él, yo voy a confiar en Él y todo va a estar bien. Abdiel, me hace pensar este pensamiento que hemos llevado en esta lección, que hay una historia que desde niño escuchaba de un pequeño joven que leía un libro y capítulo tras capítulo él veía cómo el hombre malo vencía. Y cómo el hombre malo destruía al hombre bueno y lo hacía tropezar y siempre se salía con las suyas. Y él se cansa en el capítulo, en el libro de eso, a mitad del libro, y decide ir al último capítulo del libro. Y ve cómo de una vez y por todas el hombre bueno vence entonces al hombre malo. ¿Y sabes lo que hizo ese jovencito? En lugar de cerrar el libro, decide ir a donde mismo lo había dejado de leer, en el medio del libro, y siguió leyendo. Y ahora cada vez que veía al hombre malo vencer al bueno, le decía: si tú supieras lo que yo sé, si tú supieras lo que yo sé. ¿Qué era lo que él sabía? Que el hombre bueno tenía la victoria. Al final y yo creo que eso es lo que Dios nos está diciendo a nosotros también, de que vamos a tener conflictos en este momento que estamos viviendo de la historia, y vamos a tener conflictos en cualquier momento de la historia, pero nosotros debemos tener la seguridad y la confianza de que, hey, si tú supieras lo que yo sé, mi Dios siempre va a ser el vencedor. Y yo creo que esto es muy poderoso. Y para los amigos que están conectados con nosotros, el propósito de lo que estamos queriendo hablar en esta conversación es que necesitamos y debemos estar conscientes de lo que la Escritura nos enseña, de la profecía. Sin embargo, no podemos perder de perspectiva que esa misma profecía que nos habla de persecución nos habla de una victoria, nos habla de un Salvador que va a liberar, que va a intervenir y que va a salvar a su pueblo de una vez y para siempre. Y es en ese Salvador que necesitamos tener toda nuestra fe. Dicho sea de paso, un profesor, mientras estudiaba en la universidad, nos dijo un día, después de haber estado estudiando el libro de Daniel y Apocalipsis, nos dijo: si ustedes no llegan a comprender todos los detalles de estas profecías, recuerden lo más importante: conozcan al Dios que va a permanecer después de todas estas profecías. Wow. Y ese es el mensaje que queremos compartir contigo. Si nos amarramos de ese Dios y de ese Salvador, Amén. Él no nos va a dejar. Él nos sostendrá y nosotros estaremos seguros. ¿Qué le parece si oramos por esos amigos que están conectados con nosotros, que hoy quieren tomar esa decisión de decirle a Jesús: Señor, yo quiero estar seguro en ti hoy y hasta el fin del tiempo? Y si aún nos toca enfrentar persecución, cárcel, lo que venga por tu nombre, yo quiero estar confiado en ti, de que en tus manos yo siempre voy a estar seguro. Amén. Oscar, ¿pudieras orar por nosotros? Claro, vamos a orar. Amado Dios y Padre, te alabamos, te glorificamos. Qué bueno es saber que ante todo conflicto, no importa que los poderes del mal vengan contra nosotros, si estamos contigo, si nuestra esperanza y fe está en Jesús, salimos triunfantes. Amén. Bendicen nuestros amigos, nuestros hermanos y hermanas que cada día te buscan, Señor. Bendícelos y llénalos a ellos y a nosotros de esa fe y de esa confianza de que tú eres nuestro Dios y nuestro libertador. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias por haber estado conectado con nosotros. Recuerda compartir esta lección y la próxima semana esperamos que puedas estar con nosotros para que continuemos estudiando la palabra de Dios aquí en tu programa La Escuela Sabática Práctica. Dios te bendiga.